donde se decretaron medidas restrictivas de aislamiento asociadas a la pandemia de la COVID-19. Estamos muy agradecidos con este team de médicos, todo lo que han hecho por nosotros. Muy bien, muy preocupados. Van a las casas, nos preguntan todos los días. Las decisiones adoptadas por la zona de defensa para garantizar la estabilidad social y la disciplina de la población contribuyeron con la efectividad de la cuarentena. La población fue muy importante, fue decisiva, porque la población fue muy disciplinada, acatando todas las orientaciones que se le dieron paso a paso. En la comunidad Camilo Cienfuegos se continuará realizando el pesquisaje diario al 100% de la población y las medidas de control sanitario. Debe seguirse manteniendo inclusive las medidas del uso del cloro, del hipoclorito, tanto para el lavado de las manos como la superficie y además en las entradas de este asentamiento poblacional. Y yo creo que hace falta la participación consciente de toda la población, como lo han hecho hasta ahora, en seguir manteniendo estas medidas y mejorándolas indudablemente. El 1 de mayo quedará en la memoria de los pobladores de la comunidad Camilo Cienfuegos, momento de ratificación de la unidad nacional en la construcción del socialismo, de solidaridad y compromiso con la patria. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También esta semana ha sido noticia el municipio especial Isla de la Juventud, el cual se mantiene con la mayor tasa de incidencia del país en cuanto a la COVID-19, con 40 casos confirmados y 3 de sus consejos populares bajo cuarentena. El trabajo de los mensajeros ante esta compleja situación y por supuesto todo el personal que labora en esas zonas pues resulta imprescindible, no solo para brindar ayuda material, sino también emocional y psicológica. Tenemos los detalles. Luego de 28 días en cuarentena, las personas no son las mismas. Emocionalmente se afectan. Por ello resulta tan importante el papel de los mensajeros, porque su actitud va más allá de proveerlos de insumos y medicamentos. Es acercarte, compartir su realidad. Tiene que ser con distancia, con las medidas sanitarias, pero nosotros los escuchamos a todos, porque tienen ansiedad de salir, de conversar con las personas que no sean los de su casa. Se trata en esencia de llenar un vacío que siempre deja una situación como esta. Es difícil porque un día puede ser mi casa, la que esté encerrada, y mi mamá y papá los que les haga falta medicamentos, alimentos, y yo lo veo así, como si fuera mi familia. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Nunca la soledad es más cruel que cuando tus 4 paredes te resultan un mundo demasiado pequeño. La pandemia del coronavirus ha venido a resaltar esas esencias humanistas que nos han caracterizado siempre. Lo que más le preocupa a ellos es hasta cuándo puede ser. Y entonces, al vernos a nosotros que nos preocupamos por ellos, que estamos al pendiente de que no les falte nada, les preguntamos si se les hace llegar los alimentos, los medicamentos en su tiempo, ya ellos se sienten un poquito más relajados. Ciertamente, luego de 28 días, las personas no son las mismas. Para cuando esta pesadilla termine y podamos abrazarnos, mirarnos a la cara sin disfraz y juntarnos todos a contar historias, ustedes y nosotros habremos comprendido lo efímero de la existencia, el valor de la esperanza. Ustedes y nosotros seremos, ojalá y así sea, como dice el poeta, útiles y mejores. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y avanzamos con otros temas, y es que en las últimas semanas se ha incrementado el número de personas positivas a la COVID-19, pero que no muestran síntomas de la enfermedad, los llamados asintomáticos. Veamos qué dicen las estadísticas esta semana. Aquí tenemos la gráfica, nuevos casos diarios. Vea usted cómo el lunes teníamos de los 20 positivos, 13 asintomáticos, pero note que el martes ya hay un pico, 48 casos positivos a la COVID y de ellos 28 asintomáticos, personas que no tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad y que siguen transmitiendo este virus altamente contagioso, lo hemos dicho, por lo tanto es un potencial peligroso para la propagación del coronavirus. 11 asintomáticos el miércoles de un total de 30 casos positivos a la COVID, el jueves 23 de los 34, el viernes 24 de los 36 y mire usted cómo hoy sábado de los 74 casos, que ya sabemos que es el día de mayor casos confirmados en un día hasta el momento desde el
11 de marzo, que usted sabe que se detectaron los primeros casos de la COVID-19 en el país, mire usted cómo ha ascendido el número de pacientes asintomáticos, 65 casos, lo cual constituye siempre una alerta. Y siempre en las conferencias de prensa, en los partes habituales, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, hace referencia a este tema y a la importancia que tiene, por tanto, extremar las medidas higiénico-sanitarias y, por supuesto, el aislamiento social. Avanzamos con otras tablas. Vamos a ver el uso del pesquisador virtual hasta el momento. Este es el impacto que nos daba Cuba Debates este miércoles. El sitio Cuba Debate registraba el uso del pesquisador virtual, una herramienta muy necesaria que se ha hecho para captar información sobre el estado de salud de la población. Mire usted el total de personas que se autopesquisaron virtualmente, 43.568 es el dato que está ofreciendo Cuba Debate y nosotros lo ponemos por su importancia hoy en este resumen. 223 contactos de casos positivos, de ese total 6.069 declararon tener alguna sintomatología, de ahí la importancia de esta herramienta que ha sido creada por la Universidad de Ciencias Informáticas, usted lo ha sabido durante nuestros reportes de prensa, y 2.628 autopesquisados han declarado datos falsos, lo que insiste y nuevamente nosotros reiteramos en estos resúmenes y en estos reportes de prensa que es necesaria la sinceridad, la honestidad al declarar la información para que sea un complemento a la pesquisa activa que hacen los estudiantes casa a casa. Quiero que retomemos, Gisela, el tema de los pacientes que no presentan síntomas de la enfermedad, los asintomáticos, como se les conoce, y bien decías hace unos segundos. Sobre ese tema, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, explicó hoy las causas del incremento del número de personas que no muestran síntomas de la COVID-19. Durante su intervención en el día de hoy, en su habitual conferencia de prensa, pues se refirió a condiciones del sistema inmunológico de las personas que les permiten transitar la enfermedad, en muchas ocasiones sin manifestaciones clínicas. Se plantea que los casos asintomáticos generalmente están asociados a cuando la persona tiene una respuesta inmunitaria apropiada, no excesiva, que le permita combatir eficientemente el coronavirus. Eso te permitiría estar asintomáticamente o con síntomas leves como tal. Se plantean algunas hipótesis de lo que se ha buscado. Una tiene que ver con factores de carácter genético, tiene que ver con un elemento genético que si estuviera aquí la doctora Beatriz Marcheco lo explicaría, la directora de nuestro Centro de Genética Nacional lo explicaría mejor, que tiene que ver con el celular, el receptor celular AC2. Otro tiene que ver con la mayor susceptibilidad que está relacionada con la edad, o sea, las personas de mayor edad son más susceptibles, las personas que tienen enfermedades previas que lo acompañan, como es la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, las enfermedades respiratorias, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son los factores que incrementan la susceptibilidad. De hecho, se plantea que en los niños es raro la gravedad del cuadro clínico. Se ha visto también que influye lo que creo que ayer o antier explicamos de la tormenta de la citoquina, que es una respuesta inmunitaria exagerada que en un grupo de pacientes que tienen esta enfermedad se ha visto que tienen esta respuesta, lo cual le provoca un daño orgánico excesivo y que muchas veces le cuesta la vida. Se ha visto que las mujeres, y no se predisponga ninguno, tiene una mayor proporción de cuadros graves, porque a veces tiene una respuesta antiviral un poco más potente, relacionada con un factor que está asociado a los cromosomas, y Beatriz explicaría mejor, que tienden a que haya una mayor gravedad de las mismas.
Llegó el momento de la psicología y es que Lazarito, el que imita, fracasa. Reza un viejo aforismo que casi siempre se cumple. Por eso hoy el profesor Manuel Calviño, habitual siempre en nuestras emisiones de Cuba por la Salud, nos invita a reflexionar desde su casa sobre la importancia de no repetir conductas que muchas veces pueden ser riesgosas o perjudiciales para las personas y también la sociedad. Una vecina, ¿verdad?, salía, ¿no?, caminando tranquilamente para la calle y otra le preguntó, le dijo: oye, fulana, ¿y tú a dónde vas? ¿Para qué sales? Y dice: yo, como todo el mundo, voy hasta la esquina. Me llamó la atención esa idea de que algo así como que si la gente lo hace, yo lo hago. Y eso pues me remitió a la necesidad de pensar en los cuidados que tenemos que tener con la imitación. La imitación es un proceso, insisto, fundamental, siempre y cuando, y pongamos una condición, ese referente, ese modelo que nosotros imitamos es un modelo positivo. Y aquí ya estamos incluyendo algo importante en lo que tenemos que pensar. La positividad de un modelo es una conclusión a la que uno llega luego de un proceso de reflexión, de pensamiento. Es decir, yo miro algo y digo: esta persona es un buen ejemplo, es un buen profesor, sabe dar bien sus clases, las personas lo aceptan, por lo tanto es, digamos, un buen modelo a imitar. Pero entiéndase que aquí ya la imitación no transcurre de esa manera automática, un poco involuntaria, inconsciente, que puede suceder, como puede suceder en los primeros años de vida. Aquí es un proceso reflexivo. Y por lo tanto ahora estamos hablando de qué, de que tenemos que tener un cuidado extremo, porque si reproducimos comportamientos, si imitamos comportamientos, ¿verdad?, que no son comportamientos positivos, que no son comportamientos adecuados, que no son comportamientos favorables, entonces estamos reproduciendo, por decirlo de alguna manera, quizás un poco más fuerte, estamos reproduciendo la toxicidad de los comportamientos. Es cierto que hay personas saliendo a la calle innecesariamente, sí, lamentablemente. O bien no han entendido lo que se está planteando y el por qué se está planteando, o bien no han asumido esa realidad como una realidad no solo de control, sino de riesgo para la vida. Pero es cierto que se están produciendo movimientos, flujos de personas innecesarios, se están produciendo. Entonces yo miro a esas personas y digo: si todo el mundo sale, yo también salgo. Es decir, ellos salen, eso quiere decir que los problemas o los riesgos han disminuido y yo imito ese comportamiento y voy detrás de las personas que están produciendo un comportamiento inadecuado. Inadecuado, e insisto, porque yo creo que esto es un mensaje que tenemos que a nosotros mismos recordárnoslo todos los días. No es solo un problema inadecuado, es un comportamiento que pone en riesgo la vida de nuestra familia, de las personas cercanas a nosotros, de nosotros mismos y la vida de las personas en general. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque en condiciones de aislamiento, en condiciones en que efectivamente yo quiero legitimar eso, en condiciones en que efectivamente hay momentos en que nosotros parece que las fuerzas flaquean, que ya no aguantamos más, que necesitamos salir, en esos momentos, si nosotros le damos rienda suelta a nuestros procesos imitativos, podemos caer en conductas, podemos tomar decisiones que para nada nos favorecen. A veces nuestros procesos de imitación, que han sido tan importantes en nuestra vida, nos juegan malas pasadas y nos llevan por caminos inadecuados, por caminos que conducen a resultados nefastos. Es allí donde tenemos que decir a la imitación: no. Y si de imitar se trata, imitemos en base a los referentes positivos. A los referentes positivos, que quiere decir aquellos que andan por caminos que favorecen su desarrollo, que favorecen su bienestar, que favorecen su salud. Y aún así, avancemos por el camino de la imitación, siempre acompañados
del análisis, de la reflexión, del pensamiento, de la mirada crítica, porque eso es lo propio del comportamiento y del ser humano desarrollado. Entonces, imitemos las buenas prácticas, imitemos las buenas conductas, imitemos las buenas soluciones que nos llevan por el camino en las condiciones de hoy, de la salud, del bienestar y de la vida. Y nosotros seguimos avanzando con otros temas en Cuba por la salud, porque aun cuando el comercio electrónico es una prioridad para la gestión comercial en el país, la alta demanda durante el último mes, a partir del llamado al aislamiento social en Cuba, superó las capacidades de respuesta de las tiendas virtuales. Usted lo sabe. Esta semana, autoridades del Ministerio de Comercio Interior y las cadenas de tiendas explicaron en conferencia de prensa otras razones que han motivado el funcionamiento inadecuado de esa iniciativa. Veamos en el siguiente reporte. El funcionamiento de las páginas, las pocas ofertas, o sea, la disponibilidad de productos, la desactualización de las páginas contra los inventarios, que eso ha provocado que cuando las personas compran, pagan, después cuando van a buscar el recurso o cuando le llevan el recurso al domicilio, no hay algún producto que faltan y por tanto se genera una devolución del dinero pagado. Estamos recibiendo más de 300 órdenes diarias, es decir, que hemos crecido casi 6 veces lo que nosotros estamos preparados. De un promedio de recibir en un momento 100 órdenes, 200, 300, 2.000, hasta recibir más de 25.000 órdenes en total, hablo de manera total para CIME. Hace aproximadamente una semana empezamos a presentar problemas con los pagos. Esto se debe también a la propia saturación. Empezamos a perder o a tener time-out en la comunicación entre la pasarela nuestra, que es Transfermóvil, y la tienda, y eso empezó a propiciar que algunos clientes en el momento de la congestión se les evitara el saldo de su tarjeta y la orden no se les generara en la tienda. Y precisamente esta noche en el Noticiero Estelar nos acercaremos a cómo Tiendas Caribe trabaja para resolver las inquietudes y quejas manifestadas por la población. Muchas son las familias cubanas que extreman las medidas para evitar contagios por la COVID-19 al tener en casa algún niño que requiere atención especial, una mujer embarazada o una persona con enfermedades crónicas no transmisibles, también nuestros abuelos, las personas de la tercera edad. Pues bien, nuestro corresponsal en Las Tunas nos acerca a un hogar de ese territorio donde resulta vital protegerse de esta pandemia. Su hogar del reparto La Victoria en la ciudad de Las Tunas es el sitio donde la pequeña de 7 años, Talía García Acosta, sonríe segura ante la presencia en el mundo del nuevo coronavirus. Ella padece el síndrome de West, una encefalopatía epiléptica de la infancia poco frecuente y que se caracteriza por retrasos en el desarrollo psicomotor. En estos tiempos de COVID-19 nosotros extremamos las medidas con nuestra niña, ya que ella es una persona que tiene más riesgo de lo normal. Antes de que la niña cumpliera el año, se tuvo que someter a estas operaciones de gastrectomía y traqueotomía, la traqueotomía para ayudarla a respirar, la gastrectomía para alimentarla. Entonces nosotros extremamos todas esas medidas para que nada le vaya a suceder. Tenemos nasobuco constantemente, nos lavamos las manos dentro de la casa, afuera. Si hay que salir a algo, está allí los pomos con las soluciones para que el que venga de algún lugar se desinfecte antes de entrar a la casa. El aislamiento social mantiene seguros a los integrantes de esta familia. A pesar del diagnóstico de nuestra niña, decidimos volver a empezar. Ya estoy embarazada, tengo 32 semanas y entonces las medidas también se incrementan para evitar que esta enfermedad tan contagiosa y tan mala que hay en el mundo no nos ocupe lugar aquí en esta casa. Como medida de seguridad, nosotros decidimos que mi esposo sea el que salga a buscar todas las cuestiones de alimentación y todas las cosas que nos hagan falta para el hogar.
El consejo oportuno de esta madre tunera invita a cuidarnos para preservar todos el futuro. Yo les recomiendo a todas las familias que tengan un niño en casa, que tengan una embarazada, que sean disciplinados, que el hogar es el mejor sitio donde podemos estar. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Historias que marcan la cotidianidad de los cubanos, por supuesto, a partir de esta terrible pandemia, la COVID-19, pero que también reflejan el humanismo de la medicina cubana. Y precisamente de ese humanismo, de la solidaridad de los colaboradores cubanos también por el mundo. Hoy casi tenemos, Lázaro, 65 brigadas médicas cubanas por todo el mundo. Aquí está la colaboración médica cubana durante la COVID-19 que integra la brigada Henry Riff. En el caso de la Henry Riff, solo para el contingente internacional contra situaciones de desastres y epidemias, tenemos 25 de esas 65 que hay en el mundo. Usted lo tiene en gráfica. ¿Dónde están los colaboradores de la Henry Riff hoy? En 24 naciones y, por supuesto, allí se pone en alto el papel, el carácter humanista de la medicina cubana. Hablamos, Gisela, de más de 2.030 profesionales que están prestando su colaboración médica en esas naciones y que hasta la fecha han atendido a más de 5.500 pacientes, y esto habla también de cuánto la medicina cubana, la vocación humanista de la medicina cubana, pues puede llegar en tiempos de contingencia, en situaciones tan complejas como esta, a salvar la vida de otras personas en todo el mundo. Y con este homenaje siempre al personal de la salud, se despide Cuba por la Salud en esta semana, siempre con el consejo de que se quede en casa, de que se cuide mucho y de que cumpla con las medidas higiénico-sanitarias indicadas. Usted manténgase informado a través de la señal del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y también del Canal Caribe. En poco tiempo estará al aire la emisión estelar del noticiero de la Televisión Cubana y nosotros, como es habitual, regresaremos el próximo sábado para seguir hablando sobre todo lo que hace Cuba por la salud en tiempos de COVID-19. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Enciende solo las luces y equipos necesarios. Ahorra ahora. Por nosotros. Por Cuba. ¿Cómo detener la propagación del coronavirus? Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos o una solución que contenga al menos un 60% de alcohol. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes. Emplea la parte interior del codo para cubrirte, pero nunca tus manos. Mantén la distancia social de al menos 1 metro con el resto de las personas. Usa el nasobuco para cubrir tu nariz y boca cuando te expongas en lugares públicos. Mantente en casa el mayor tiempo posible y no recibas visitas innecesarias. Juntos podemos lograrlo. Por tu salud y la nuestra, quédate en casa. ¿Tiene una duda, queja o sugerencia? Acérquese a nosotros. Estamos a la escucha de todos los públicos. Oficina del ICRT para la atención a la población. Somos la línea que lo une con la radio y la televisión. Le esperamos. ¿Acaso no lo ves? Tenemos que ahorrar. Bienvenidos a Música Habana. Programación musical del canal Cubavisión en HD. Hola mi gente y la bienvenida a los que se dan cita a la señal más alternativa del país. Fuera de rosca. Fuera de rosca. En buena onda y sin Lucas contra la pared.
Cubavisión va por todos. Disponible en HD.